Muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio Iván Rodríguez Zamudio y estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy les voy a presentar lo que es el tema de control estadístico de procesos, correspondiente a la unidad número 4 de la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan Morales. Bien, empezamos. Estadística Inferencial 2, unidad 4, control estadístico de procesos. Y vamos a hablar sobre gráficos de control para la variación y la media. Antes vamos a empezar con algunas definiciones y conceptos para después continuar con algunos ejercicios. En este caso vamos a ver las definiciones de lo que son los datos de proceso. Estos son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente que es el vertical, se utiliza para representar los datos, y el otro eje, que es generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. También tenemos lo que es un proceso. Se dice que es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de la forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. Variación aleatoria. Esta se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable. Esta resulta de causas identificables, como maquinarias defectuosas, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control es una característica de proceso, como la media o la variación. Consiste en valores graficados en secuencias a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como un límite de control inferior y un límite de control superior. Están representadas como LCI y LCS. La línea central representa un valor central de la medición características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Esto se dice que es cuando hay un patrón o una tendencia o ciclo que evidentemente no es aleatorio. También cuando hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. También dice que regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una posibilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central. De manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Continuando con los criterios para lo que es un proceso no estadísticamente estable, también es que dice que es cuando existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Otro es que hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo, que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. También 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran 2 desviaciones estándar de la línea central. También otro es cuando 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están en una desviación estándar de la línea central. Vamos a describir lo que son otros tipos de gráfica, que son patrones de mezcla, mixtures. Una mezcla se caracteriza por esas son las de racha, son las gráficas de racha. Una mezcla se caracteriza por el frecuente cruce de las líneas centrales. Las mezclas a menudo indican datos combinados de dos poblaciones o dos procesos que operan de diferentes niveles. Se dice que si el valor de P para mezclas es inferior a 0.05, puede tener mezclas en sus datos. En esta tabla, la mezcla puede indicar que los datos provienen de diferentes procesos, y esta es una imagen como se vería un gráfico de este tipo. La otra es patrones conglomerados o clustering. Los conglomerados pueden indicar variaciones debido a causas especiales, como problemas de medición, variabilidad,
de configuración de lote a lote o muestreo en un grupo de partes defectuosas. Los conglomerados son grupos de puntos en el área del gráfico. Si el valor de P para la agrupación del clúster es inferior a 0.05, puede tener clusters en sus datos. En este caso, los datos dentro de un círculo pueden representar grupos de datos. Y esta es una imagen del tipo de gráfico de rachas de conglomerados. Aquí está indicando los puntos que están de ambos lados. Otro es patrones de oscilaciones. La oscilación se produce cuando los datos fluctúan hacia arriba y hacia abajo, lo que indica que el proceso no es constante. Si el valor de P para la oscilación es menor a 0.05, puede tener oscilaciones en sus datos. En este caso, los datos en el círculo aparecen varias hacia arriba y hacia abajo con frecuencia, como lo podemos ver en este gráfico de aquí. Otro es patrones de tendencias. Una tendencia es una deriva sostenida en los datos, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Las tendencias pueden advertir que un proceso está probablemente saldrá del control y pueden deberse a factores como las herramientas desgastadas, una máquina que no tendrá una configuración o la rotación periódica de los operadores. Si el valor de P para las tendencias es inferior a 0.05, es posible que tenga unas tendencias en sus datos. En este caso, las tendencias ascendentes está rodeada de un círculo y es fácilmente visible, como lo podemos ver en este gráfico de aquí. Bien, vamos a iniciar con un ejercicio de lo que es gráficas de control para variación y la media. Y el ejercicio nos dice lo siguiente. Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas, debido a que se le han reportado variaciones del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Nos pide elaborar las siguientes gráficas. La primera nos está pidiendo una gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. La siguiente gráfica nos pide graficar la media con rangos y determinar si está bajo control estadístico. Y en esta otra se dice que cuando las muestras son inferiores a 8, se debe de elegir lo que es XR por medio de rangos. Si excede la cantidad de 8 muestras, en este caso ya se tiene que hacer por la media y desviación estándar. En este caso se está agregando a 10 unidades la muestra por los 30 días. Por eso es que nos está pidiendo también lo que es XS. Y vamos a iniciar con lo que es el gráfico de rachas. Para esto vamos a abrir el ejercicio de Minitab. En el ejercicio, en el Minitab que estamos abriendo, ya están los datos preingresados para hacerlo de manera más rápida. Y los valores son los siguientes. Nos está indicando que son 5 muestras diferentes por día, por 30, que si lo multiplicamos, pues nos va a dar el total de estas 150 muestras individuales. Entonces, esto nos muestra los días, el día, vaya, la cantidad de muestras de la 1 a la 5 por día, y la cantidad de onzas registradas en cada una de ellas. Entonces, para esto, tenemos esta guía que hicimos, donde nos dice cómo hacer el Minitab. Vamos a hacer esto más chico. Para hacer el gráfico de racha. Para eso nos está diciendo que vayamos a estadísticos, Quality Tools, One Chart. En este caso, en donde dice en la columna Single Column, lo vamos a elegir lo que es onzas, que es la unidad en la que vamos a estar midiendo. Y aquí en subgrupos nos está diciendo que es 5. Aquí lo vamos a dejar como plot subgrupos en media. ¿Ok? En opciones podemos agregar el título, en este caso que es monitoreo de refrescos de 12 onzas. En este caso lo tenemos preingresado. Ok. Y vamos a dejar seleccionado aquí plot subgroup means. Vamos a presionar OK. Bien. En este dato nos está dando ya este gráfico. Vamos a sacar ahorita otro gráfico y vamos a explicar cada uno de ellos. Para esto, pues sabemos que si presionamos Control E, vamos a los datos anteriores. En este caso vamos a poder 1 para que nos dé los datos individuales y poder tener otro gráfico. Tenemos este gráfico de aquí
y el anterior que habíamos sacado. Está aquí. Bien. En este caso, por lo mismo, estos gráficos los estoy pasando a uno de los slides para poderlo tener más visible con las respectivas notas. Y entonces decimos que ambas son gráficas de racha. Estas dos son gráficas de racha. Una es de 150 datos, que es este de aquí. Son 150 datos individuales y la otra es de subgrupos de 5. Los valores de P menores a 0.05 en las pruebas de conglomerados, mezcla, tendencias y oscilaciones son los datos más importantes para las gráficas de racha, que son estas de aquí abajo, valores de P. Clustering, conglomerados de mezcla, tendencias y oscilaciones. En este caso podemos ver que en los datos individuales, que son estos, todos los valores de P son mayores a 0.05. 0.949, 0.526, 0.051, por muy poco está por encima de 0.05. Y este está arriba. Entonces nos dice que aunque los datos individuales son mayores a 0.05, en la mezcla dio un poco arriba. Es este de aquí. Por lo que hay posibilidad de que tengamos mezcla. Más no lo es ahorita en este caso, más estamos muy cerca. Poblaciones concentradas, una por arriba de la media u otra por debajo de la media. Que esto es lo que vimos en los conceptos, en las definiciones. Decimos que en la gráfica de rachas de datos dividida en subgrupos de 5, que es esta de este lado, los puntos azules son las medias de cada una de las 30 muestras, donde los valores de P todos son mayores a 0.5. Entonces decimos que este punto azul es la media de todos los valores que hubo en ese muestreo de 5. Y de cada uno estuvo haciendo el promedio para sacarnos la media. En este caso los valores de P nos estuvo dando arriba de 0.05, a excepción de la mezcla. La mezcla siguió dando abajo, esta siguió muy abajo del 0.05, pero lo que fue conglomerados, tendencias y oscilaciones, todas están arriba de 0.05. Por lo que se dice que por las mezclas tenemos evidencia suficiente para determinar que tenemos datos en dos poblaciones que se centran por encima y por debajo de la media, que es lo que significa por mezcla. Ok, vamos a continuar. Vamos a sacar ahora lo que es el punto número 2, nos pide gráfica de la media por rangos. En este caso se calculan los rangos porque estamos eligiendo XR porque la muestra es menor a 8. Entonces nos dice que, vamos a hacer esto un poco más pequeño. Aquí nos está diciendo que nos vayamos a estadísticos, control chart, variable chart por subgrupos y XBAR, R, que es la que estamos buscando. En este caso vamos a elegir onzas, aquí es la unidad de medida que estamos midiendo. Vamos a dejar aquí todas las observaciones de la gráfica en una sola columna y el subgrupo son 5. En opciones, XBAR Options, nos vamos a a test, que son todas estas pruebas. Ahorita voy a describir qué es cada una de ellas. Pero vamos a elegirlas todas. Vamos a presionar OK y vamos a presionar OK. Nos está dando este gráfico. Ahora, estas pruebas que acabamos de elegir son las siguientes. Estas de aquí, vamos a ver de una por una. La primera significa que es que el que tengamos un punto fuera de 3 desviaciones estándar. La segunda dice que 9 puntos están del mismo lado de la línea central. La siguiente es 6 puntos incrementando o decreciendo. La otra es 14 puntos alternando hacia arriba o hacia abajo. Todas estas ahorita las habíamos visto en las descripciones, pero nada más para repasarlas rápidamente. 2 de 3 puntos arriba de 2 desviaciones estándar del mismo lado de la línea central. 4 de 5 puntos arriba de una desviación estándar del mismo lado de la línea central. Y 15 puntos seguidos con una desviación estándar de cualquier lado. Y por último, 8 puntos arriba de una desviación estándar de cualquier lado. Esas son todas las pruebas que estamos eligiendo.
para este gráfico que nos está dando acá. Entonces, este gráfico lo pasamos a este slide, donde podemos ver que no tenemos ningún punto marcado en color rojo. Esto significa que por la media estamos dentro de los límites límite inferior y superior. Por lo cual podemos concluir que el proceso está bajo control estadístico, con los límites de control de la media y de los rangos obtenidos, más no de especificación. Este punto es muy importante mencionar porque se puede decir que este proceso está estable, mas no significa que está cumpliendo con las especificaciones, porque pudiéramos tener un rango donde la variación no es considerable, pero no estemos tal vez dentro de las especificaciones. En este caso, si hacemos, hay otra serie de gráficos donde podemos ver que estamos fuera. Este proceso está controlado, debemos decir, es un proceso estable, mas no está dentro de los límites de especificación, que es para efectos de lo que estamos viendo este ejercicio. Ok, también podemos utilizar el asistente en Minitab para ver este otro tipo de gráficas que nos dan más datos específicos. En este caso, vamos a irnos al asistente, Control Chart, y sabemos que en este era XR. Vamos a elegir aquí, los datos están en una columna para todos los subgrupos. Vamos a elegir onzas, que es la unidad de medida que estamos midiendo. Y la medida de los subgrupos es por 5. Y vamos a seleccionar que elijamos la información de la data que ya contamos. Ok, nos da una serie de gráficos. Esa serie de gráficos, si se fijan, nos da, este es el mismo gráfico muy parecido al que habíamos sacado anteriormente, pero hay otros más que nos dan inclusive datos y recomendaciones. Estos los pasamos a este slide, donde podemos ver que aquí, misma gráfica que habíamos sacado anteriormente, aquí arriba, se fijan, es esta. Pero aquí también nos da una serie de referencias de los tipos de gráfica, ¿no? Y podemos ver que no tenemos ningún punto marcado en color rojo, por lo cual podemos concluir que el proceso está bajo control estadístico. En esta otra también dice que la media del proceso es estable y ningún subgrupo está fuera de control del gráfico. Está del lado de donde está lo verde y nos está indicando que es estable. Si estuviera de este lado es no estable. Esta te da la media, los puntos con los límites superior e inferior, y esto es lo mismo pero con los rangos. Bien, este es otro de los gráficos que nos está dando, donde nos dice que la media y la variación del proceso son estables. Ningún subgrupo está fuera de control en ninguno de los gráficos. El siguiente nos dice que no debemos de preocuparnos por la precisión de los límites de control porque se incluyen 100 o más puntos de datos en los cálculos. Entonces, la cantidad de datos que ingresamos es suficiente para poder determinar estadísticamente que el proceso es estable. Si los datos están correlacionados, es posible que vea un número mayor de falsas alarmas, debido a que menos del 2% de los subgrupos está fuera de los límites de control del gráfico X bar. La prueba de correlación no es necesaria. Por último, nos dice que este gráfico está destinado a monitorear el control del proceso. Nos sugiere que si el objetivo principal es explorar datos comparados un proceso antes y después de un cambio, nos pide utilizar el gráfico de control de análisis de gráficos o los gráficos de control de antes y después. ¿Por qué? Porque pudiéramos haber hecho una actividad o serie de acciones donde queremos comprobar si realmente el proceso sigue bajo control. Bueno, en este caso, si un proceso no estuviera estable y hubiéramos aplicado acciones, aquí es donde con este gráfico de aquí que nos sugiere podemos ver si ya lo pusimos, ya está estable o sigue de alguna manera inestable. Ok, por último, el ejercicio nos decía también que se ha tomado decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Entonces, para esto nos pide elaborar una gráfica del XS, que es por medio de desviaciones estándares y la media,
con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si estaba bajo control estadístico. Okay. Ahora, para este ejercicio, vamos, porque ahora se ingresaron más datos. Entonces, esto significa que los datos que están ingresados en Minitab ahora son mayores. Vamos a abrir este ejercicio, este Minitab, donde estén capturados esas 10 muestras en vez de las 5 que teníamos por día. Sabemos que si ves por 30 días y 10 por día, 30 días fueron los que se estuvieron midiendo por muestras de 10 por cada día, nos da un total de 300. Entonces vamos a tener 300 datos individuales. Aquí lo vemos. Igual tenemos los días, muestras, pero ahora es del 1 al 10 de cada día y la cantidad de onzas registradas en cada muestra. Ok, entonces, pues también tenemos aquí la guía de cómo realizar las gráficas de racha. Ok, vamos a extenderlo y nos dice que nos vayamos estadísticos, control chart, variable de gráficos por subgrupos y en este caso vamos a elegir X bar S. Habíamos dicho que para que fuera XS tiene que ser la muestra debe ser mayor a 8. En este caso ya es mayor porque nos está diciendo que son 10. Todas las observaciones en una columna. Aquí vamos a elegir onzas, que es el dato que estamos, los datos estadísticos en base a lo que es las onzas registradas. Y vamos a poner aquí subgrupos de 10. Vamos a ir a opciones, vamos a ir a las pruebas. Igual vamos a elegir las 10 pruebas. Son las mismas que habíamos elegido para lo que era el XR. Entonces, ponemos OK y de nuevo OK. Y tenemos el gráfico. Ahora sí, rápidamente podemos ver un punto rojo. Ahorita vamos a ver, es la muestra número 8 y dice que la prueba 1 es la que hizo, la que está identificando que está cumpliendo. Bueno, digo cumpliendo, pero me refiero a que la prueba 1 es la que está cumpliendo la condición. Y ahorita vamos a leer, dice el test número 1 nos dice que tenemos un punto fuera de las 3 desviaciones estándares. Recordemos que la media hacia arriba, hasta este límite superior, son 3 desviaciones. Nos está diciendo que estamos pasando esa línea. Bien, entonces este gráfico lo tenemos aquí en este slide. Y pues decimos que tenemos un punto fuera de control marcado en color rojo, que es este de aquí. Decíamos que era la muestra 8. Y falló la prueba número 1, que está fuera de los límites del control. Por lo cual podemos concluir que el proceso no está bajo control estadístico con los límites de control de la media. Sabemos que es por la media, los límites superior, límite de control inferior, y esto es lo mismo, pero en desviaciones estándares. Gráficos de control. En este caso podemos utilizar también el asistente. Entonces, vamos a ir a asistente, control chart. Y en este caso vamos a elegir XS, X bar S. Igual, elegimos que todos los datos estén en una columna, en onzas, y el tamaño de los subgrupos es 10. En este caso vamos a poner estimar con los datos que ya tenemos. Si se fijan, nos está dando una alerta aquí antes de que concluyamos poniéndole OK. Vamos a elegir OK ahorita. Ya nos está dando todos estos gráficos, pero aquí Minitab nos estaba anticipando que hay un punto fuera de control. Y vamos a ver ahorita cuál es. En este caso, igual que la gráfica anterior que habíamos sacado aquí, tenemos este punto, también nos lo calculó por medio del asistente y nos dice que tenemos un punto marcado en rojo, por lo cual podemos concluir que el proceso no está bajo control estadístico. En esta otra gráfica nos dice que la media del proceso no es estable por 3.3%, lo podemos ver aquí. Un subgrupo está fuera de control en el gráfico X bar, que es este. Y la otra son, son como conclusiones o recomendaciones. Nos dice que la variación del proceso es estable, mas ningún subgrupo está fuera de control de la gráfica de S. Sin embargo, la media del proceso puede no ser estable
porque una representa el 3.3%, está fuera del control del gráfico de X bar. Es posible que vea un 0.7 de subgrupos fuera de control por casualidad, incluso cuando el proceso es estable. Debe investigar el subgrupo fuera de control y si tiene una causa especial, omítala en los cálculos. Entonces pudiera, en este caso nos permite un 0.7, pero en este caso fue 3.3 y nos pasamos. La otra nos dice que no debemos de preocuparnos por la precisión de los límites de control porque se incluyen 100 o más puntos de datos en los cálculos. Entonces 100 es suficiente, lo cual sabemos que en este caso teníamos 300. La siguiente nos dice que si los datos están correlacionados, es posible que veamos un número mayor de falsas alarmas, debido a que menos de dos subgrupos están fuera de los límites de control en gráfico X bar. La prueba de correlación no es necesaria. En este otro también nos dice que el gráfico está destinado a monitorear el control de proceso. También nos está aconsejando que si el objetivo principal es explorar datos o comparar procesos del antes y después, nos pide que utilicemos los gráficos de control de antes y después. En este caso no lo vamos a utilizar. Ok, vamos a iniciar con el ejercicio número 2. Ok, en este nos está diciendo, es muy similar al anterior. En este caso, una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por el cliente de atún incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Nos pide elaborar las siguientes gráficas, igual que en el ejercicio anterior. Entonces, vamos a cerrar este ejercicio. Y vamos a abrir este otro donde ya están los datos preingresados con las 240 datos. ¿Por qué 240? Porque son 30 días por 8 muestras cada día. Entonces nos va a mostrar los 240 datos de cada muestra. Aquí está. Son los 30 días, del 1 al 8 de cada día de muestreo, con sus respectivos pesos de atún registrados en cada muestra. ¿Ok? En este nos está diciendo que vamos a sacar el gráfico de el run chart. En este vamos a irnos a estadísticos, quality tool, run chart, y vamos a elegir aquí peso atún, que es lo que estamos midiendo, y en subgrupos nos está diciendo que son 8. Vamos a dejar aquí plot subgroup means. Aquí en opciones pueden poner el título, en este caso pusimos monitoreo llenado atún 150 gramos, ok. Y ok, este es el primer gráfico por datos agrupados de 8 muestras. Y vamos a sacar el siguiente para poderlos comparar en una sola. Entonces quedamos que era control E. Y vamos a poner 1 para que nos dé los datos individuales. Y vamos a poner OK. Estos dos gráficos ya los tenemos en esta presentación aquí. Que nos dice lo siguiente, pues sabemos como el ejercicio anterior, ambas son gráficas de racha, una es de 240 datos individuales, que es esta de aquí, es cuando le pusimos 1 a los subgrupos, el tamaño de subgrupos, y la otra es de 8. Decimos que los valores de P menores a 0.05 en las pruebas de conglomerados, mezclas, tendencias y oscilaciones son los datos más importantes para la gráfica de rachas. En los datos individuales, que es esta de aquí, todos los valores de P son mayores a 0.05. Vemos que ninguno de estos valores, los últimos 4 de cada tabla, todos están por debajo, digo por encima. Y en esta otra, los datos de la gráfica de rachas por datos dividida en los subgrupos de 8, los puntos azules son las medidas de cada una de las 30 muestras, donde los valores de P todos son mayores a 0.5. También, estos, 0.229, 771, 228 y 772. Entonces, con esto podemos decir que el proceso es estable. Pero vamos a realizar otras gráficas. En este caso vamos a hacerlo por XR, por medio de rangos, donde nos vamos a ir a estadísticos, control chart, subgrupos XR.
todos los grupos en una columna, todas las observaciones del gráfico en una columna. Vamos a elegir peso de atún, que aquí el tamaño de la muestra de los subgrupos es 8. Xbar options, vamos a elegir todas las pruebas, ¿no? Son las mismas pruebas que hemos estado viendo en los ejercicios anteriores. Entonces ya las tenemos seleccionadas, ok, y nos da este gráfico de aquí. Si se fijan, no vemos ningún punto rojo, ninguna de las dos gráficas. Esta misma gráfica la pusimos aquí y podemos decir, en este caso, la media es de 139.33 con su límite de control superior 139.74 y límite de control inferior 138.92, donde todos los puntos estuvieron por dentro. Y con las pruebas que elegimos, ninguna está cayendo en esa condición. Entonces se dice que podemos concluir que el proceso está bajo control estadístico, con los límites de control de la media y de los rangos obtenidos, más no especificaciones. También podemos usar el asistente. Habíamos dicho que si vamos aquí a asistente, control chart, y vamos a elegir xbar R. En este caso vamos a dejar que todos los grupos en una sola columna, los subgrupos, peso de atún, vamos a elegir aquí. Tamaño de los subgrupos es de 8 y vamos a decir que estime de la información que ya contamos. Si se fijan, aquí no nos está arrojando algún warning. Eso es bueno porque eso nos está diciendo que muy seguro va a ser un proceso estable. Y nos arroja estas tres gráficas, mismas que pusimos en este slide, donde pues esta gráfica es la misma que habíamos visto acá anteriormente, con algunos otros gráficos para comparar, y podemos concluir que no tenemos ningún punto marcado en color rojo, con lo cual concluimos que el proceso está bajo control estadístico. Y aquí, si se fijan, el 10 está del lado verde y se dice que la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control del gráfico X. Y como datos generales nos dice que la media y la variación del proceso son estables. Ningún subgrupo está fuera de control en ninguno de los gráficos. No debemos de preocuparnos por la precisión de los límites de control porque se incluyen 100 o más puntos de datos en los cálculos, en 240. Si los datos están correlacionados, es posible que vea un número mayor de falsas alarmas, debido a que menos del 2% de los subgrupos está fuera de los límites de control en el gráfico XBAR. La prueba de correlación no es necesaria. Este gráfico está destinado a monitorear. Nos está recomendando que si es alguna comparación, podemos usar el de gráfico de antes y después, el cual no es el caso. Y por último, también en nos está diciendo que van a incrementar las muestras a 15. De 8 que eran anteriormente, vamos a incrementarla a 15. Para esto recordemos que se utiliza lo que es XS, X las medias y por las desviaciones estándar, por ser las muestras mayores a 8. Entonces, esta de Minitab la vamos a cerrar. Y vamos a abrir este otro donde están los datos de los 30 días, pero ahora con 15 muestras. Y tenemos los 450 datos, que son pues los 15 por los 30 días, nos da 450, los 30 días, del 1 al 15 de cada uno de los días, y los pesos del atún registrados en cada muestra. Okay. Para esto nos está diciendo que para sacar el gráfico de XS, nos vamos a ir a estadísticos, control chart, variables subgrupos, y vamos a elegir ahora XBAR S. Vamos a elegir aquí pesos de atún, son subgrupos ahora de 15. Aquí en XBAR Options vamos a ir a Test y vamos a elegir todas las pruebas, las mismas que hemos hecho en los anteriores ejercicios. Ponemos OK y OK. Y nos da este gráfico. En este gráfico, si se fijan, no tenemos ningún punto rojo aquí, más si tenemos 1
en lo que es las desviaciones estándares con la muestra número 8 y la prueba número 1 que dice que pasa de un punto que pasa de las 3 desviaciones estándares. Límites de control inferior, superior de la media y límite de control superior inferior de las desviaciones estándares. Vamos, estas son las mismas pruebas que ya explicamos anteriormente. Entonces pasamos los gráficos. Aquí podemos ver que hay un subgrupo fuera de control del gráfico S, que es este de acá. Esto puede afectar la validez de los límites de control en el gráfico X bar, lo que dificulta la evaluación de la estabilidad media del proceso. Vamos a utilizar el asistente también para ver qué nos da en este caso. Entonces, para esto nos dice, vamos a ir al asistente, control chart, pero vamos a elegir ahora lo que es X bar S. Igual dejamos aquí el peso en atún con el tamaño de los subgrupos de 15 y vamos a elegir estimar los datos con la información. Nos está arrojando ya un warning donde nos está ya diciendo que hay unos datos de los subgrupos que están fuera de control. Entonces vamos a elegir OK y nos da estos 3 gráficos mismos que ya pasamos al slide de aquí y vamos a leerlos. Aquí dice que la media del proceso es estable y ningún subgrupo está fuera del control del gráfico X bar. Y en las recomendaciones nos dice que la media y la variación del proceso pueden no ser estables, aunque ningún subgrupo está fuera del control del gráfico X bar. Hay un subgrupo fuera del control en los gráficos S. Esto puede afectar la validez de los límites de control en el gráfico X bar, lo que dificulta la evaluación de la estabilidad de la media del proceso. Un subgrupo de 3.3% está fuera del control del gráfico S. Es posible que vea un 0.3 de subgrupos fuera de control por casualidad, incluso cuando el proceso es estable. Debe investigar el subgrupo fuera de control y si tiene una causa especial, omítalo en los cálculos. No debe preocuparse por la precisión de los límites de control porque incluye 100 o más puntos. En este caso fueron 450. Y nos dice que si los datos están correlacionados, es posible que vea un número mayor de falsas alarmas debido a que el menor debido a que menos del 2% de los subgrupos está fuera de los límites de control en el gráfico X bar, la prueba de correlación no es necesaria. Este gráfico también te está recomendando utilizar gráficas de antes y después en caso de que se quiera comparar. No es el caso tampoco. Entonces es un proceso estable más este dato que salió fuera de lo que es la desviación estándar, pues habría que analizarse. Y si tiene una causa especial, pues lo omitimos. Si no la tiene, pues entonces tendríamos que aplicar algunas acciones para poderlo convertir en proceso estable. Bien, ahora vamos a continuar con lo que son gráficos de control para atributos. Vamos a empezar con algunas definiciones y dice lo siguiente: la gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto en que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Reglas de racha 8. Estos son los mismos que habíamos visto anteriormente. Solamente pues que te los considera también para lo que es gráficos de control por atributos. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá del límite de control que se encuentra en desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están en una desviación estándar de la línea central. Ok, vamos a realizar el primer ejercicio que nos dice lo siguiente. Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según US Today,
Karen no notificó a los médicos que cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prince 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muertes, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador, y a continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine el proceso está bajo control estadístico. Entonces, son los defectos por lotes de 10.000 por un total de, creo que fueron 20 muestras. 1, 2, 3. Bueno, vamos a abrir primero y vamos a abrir Minitab, donde ya tiene los datos ingresados. Ok. Y son los 20 datos. Entonces, de cada lote de 10.000, estos son las el número de lote y esos son los defectos que se encontraron en cada uno. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la guía para sacar la gráfica de P. Y nos dice lo siguiente, vamos a estadísticos, control chart, attribute chart, y vamos al gráfico P. Bueno, P en este caso. Aquí en variables vamos a elegir defectos dando doble clic. En subgrupos vamos a poner el tamaño del lote. En P-Chart Options vamos a ir a las pruebas y vamos a elegir estas 4. Estas 4 son parte de las mismas que hemos visto anteriormente, solamente que en este caso por atributo te da solo 4 pruebas diferentes. Vamos a presionar OK y OK. Nos está dando esta gráfica. El valor de P, 0.001, límite de control superior, límite de control inferior. Estos mismos los pasamos aquí. Estas 4 pruebas son las mismas, son iguales de las que estaban. Vamos a leerlas también. Es que el primero dice que es que tengamos un punto fuera de 3 desviaciones estándar. El segundo te dice que 9 puntos del mismo lado de la línea central. Siguiente, 6 puntos incrementando o decreciendo. Y por último, 14 puntos alternando hacia arriba y hacia abajo. Esas son las únicas 4 pruebas que está considerando para hacer este tipo de gráfico. Esta gráfica es la que habíamos visto que nos dio aquí, donde tenemos 3 puntos, estos de aquí, que cumplen con el criterio 2. El criterio 2 nos decía que hay 9 puntos del mismo lado de la línea central. Aquí está, 2, 2, 2, entonces son 4 puntos así, 3 puntos. De hecho eran 3, 4, no 4, no 3. Con esto podemos determinar que el proceso no está bajo control estadístico, porque tenemos puntos que no están fuera de los límites de control, pero sí que tienen una tendencia no normal. Tenemos una mezcla de población con 2 medias. Si se fijan, no pasó el límite de control superior, superior, ni tampoco el inferior, más sí está en esta segunda prueba que dice que 9 puntos están del mismo lado de la línea central. Y los podemos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y el noveno ya no lo está contando. Acá también, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 9 y el 10 y el 11 los está contando. Aquí también podemos ver pues que algo pasó donde teníamos defectos arriba del límite de la media, pero bajo algo se tuvo que haber hecho para que bajaran esos defectos. Entonces, también para esto se puede hacer una prueba de diagnóstico. La pudimos haber hecho antes para ver si la prueba P o la de Lini era la más adecuada, pero vamos a hacerla para ver qué nos hubiera dicho. Para esto nos dice que vayamos a estadísticos, control chart, atributos y vamos a hacer el diagnóstico. Igual vamos a elegir aquí defectos, doble clic. En subgrupos vamos a poner el tamaño del lote. Y aquí vamos a dejar que dice omitir, siguiendo los subgrupos cuando se estiman los parámetros. Vamos a poner OK. Nos da esta gráfica de aquí.
Entonces, aquí nos está diciendo, en esta nota dice, utilizando el gráfico P, puede que resulte en una elevado falsa alarma del rate que nos está dando. Nos está considerando, nos está sugiriendo utilizar el gráfico del LANI P. Entonces, vamos a hacer ese gráfico. La prueba de diagnóstico nos está recomendando utilizar el gráfico del LANI P. Entonces, para esto, vamos a ir a estadísticos, control chart. Estadísticos, control chart, atributo, LINIP. Okay. Igual vamos a elegir defectos aquí, doble clic, subgrupos, tamaño de lote, P-Chart Options, vamos a ir a las pruebas y vamos a elegir las 4, ok, y ok. Entonces ya nos está dando este gráfico y ahora ya nos da otro dato, si se fijan, diferente a como lo sacamos anteriormente por el gráfico P, que es esta gráfica de acá, donde el gráfico del INI es un poco más sensible y nos marcó un punto adicional fuera de control que cumple con la prueba 1, que dice que uno de los puntos está fuera de 3 desviaciones estándares, que es este de acá, la muestra 7. Entonces, esto nos dice que el proceso no está bajo control estadísticamente. También tenemos una proporción de defectos alta al principio y después una proporción de defectos baja. Como les decía, aquí está alta, está arriba del límite del central. Y algo pasó que ahora se concentró en la parte baja. Entonces, es muy probable que se tomaron algunas acciones que hicieron que se disminuyeran los defectos. Pero aún así se considera que este proceso no es estable. También podemos utilizar el asistente. Entonces, vamos a utilizarlo yéndonos a asistente, control chart. En este caso vamos a elegir P-Chart. Número de defectos, aquí vamos a poner doble clic en defectos, tamaño de lote, subgrupos, tamaño de lote aquí. Y vamos a poner que estimar con la información que tenemos. Ya nos está dando una alerta aquí. Vamos a ponerle OK. Nos está dando estos 3 gráficos. Bueno, 2 gráficos más esta tabla de recomendaciones o de conclusiones. Mismas que también ya pusimos acá. Aquí decía que mi tabla ha determinado que algún subgrupo está fuera de control. Vamos a ver cuáles son esos. Entonces, estas gráficas son las mismas que nos dio y nos está diciendo que evalúe la estabilidad de su proceso, evaluemos la estabilidad del proceso en porcentual defectuoso y busquemos patrones que puedan ayudarnos a distinguir entre causas comunes y especiales. Típicamente un proceso que exhibe solo causas comunes tienen una tasa constante de defectos. Sin embargo, las tendencias globales o los patrones cíclicos también pueden ser causas comunes. Otros patrones como los cambios y las desviaciones pueden ser causas especiales. Eso es lo que nos está diciendo en esta gráfica de acá. La otra dice que la proporción de artículos defectuosos puede no ser estable. 4, que son estos puntos de aquí, 4 puntos, representan el 20%, subgrupos están fuera de control. Tomar en cuenta que puede haber un 0.7 de subgrupos fuera de control por casualidad, incluso cuando el proceso es estable, más en este caso no fue el menor a 0.7. Entonces, lo que nos dice es que la proporción de los artículos defectuosos puede no ser estable, porque representa el 20% de estos que se salieron, de esos 4 subgrupos. Entonces, nos dice, 4 subgrupos están fuera de control, es posible que vea un 7%, mismo que nos había dicho la tabla anterior. No necesitamos preocuparnos por la precisión de los límites de control porque incluimos más de 14 subgrupos. No debemos de preocuparnos por la decisión control porque todos los subgrupos tienen al menos 500 elementos. Sus datos tienen más variación de las esperadas, una condición conocida como subredispersión. La sobredispersión puede causar un aumento en el número de falsas alarmas. Sin embargo, debido a que pocos subgrupos, si lo hay, están fuera de los límites de control, no es necesario corregir este problema. Y nos está recomendando igual para utilizar grupos de antes y después para hacer comparaciones, el cual no vamos a utilizar ahorita. Siguiente ejercicio. Ok, el siguiente ejercicio nos dice lo siguiente.
Considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Bien, vamos a ir al ejercicio número 4. No lo agregamos, pero aquí lo tenemos. Entonces, este Minitab que estamos abriendo ya tiene los datos preingresados. Donde nos está dando estos datos de lotes de 10.000 de cada uno, nos puso los defectos. Este lote de 10.000 fueron 20, el segundo lote de 10.000 fueron 14 y así sucesivamente por 20 lotes diferentes. Entonces, en este caso, vamos a seguir las instrucciones que nos pide para hacer el gráfico de P. Ok, entonces quedamos que era estadísticos, control chart, por atributos. Y vamos a ver el gráfico P. Vamos a elegir defectos aquí. Subgrupos, el tamaño de subgrupos, tamaño del lote, con doble clic. Y en opciones, vamos a ir en test y vamos a elegir las 4 pruebas, mismas que ya explicamos anteriormente. Vamos a dar OK. Y OK. Nos arroja esta gráfica. Así rápidamente podemos ver que no tenemos ningún punto de color rojo, lo que nos dice que es un proceso estable. No pasa de los límites superior, inferior y tampoco está cumpliendo con 4 de las pruebas que elegimos. Entonces podemos concluir así rápido que es un proceso estable, pero vamos a ir a lo siguiente. Eso es lo que comentábamos. No podemos determinar que el proceso estaba. Podemos determinar que el proceso está bajo control estadístico. ¿Ok? Igual como en el ejercicio anterior, vamos a ver que pudiéramos haber hecho el diagnóstico, a ver qué nos hubiera dado, ¿no? Entonces vamos a ir a estadísticos, control chart por atributo y el gráfico P de diagnóstico, eligiendo defectos aquí, tamaño del lote para los subgrupos, el tamaño de los subgrupos y ponemos OK. En este caso, si se fijan en la nota, dice utilizando el gráfico P, puede no resultar en un elevado resultado falso. Entonces, esto nos dice que con el gráfico P es suficiente. Entonces, lo mismo escribimos. Minitab nos dice que el uso de un gráfico P no debe dar lugar a una tasa de falsas alarmas elevada. Entonces, quedamos con este gráfico de P y concluimos que pues, es un proceso estadísticamente estable. También podemos utilizar el asistente. Yéndonos aquí, asistente, control chart. Vamos a elegir el P-chart. Vamos a elegir defectos, tamaño de lote y vamos a pedirle que estime con la información que tenemos. Si se fijan, no nos mandó ninguna alerta ni warning. ¿Por qué? Porque no está detectando algo que esté fuera de control, pero igual vamos a presionar OK. Y tenemos esta serie de gráficas mismas que habíamos encontrado, donde nos dice que evaluemos la estabilidad del proceso porcentual. Defectuoso y buscar patrones que puedan ayudarnos a distinguir entre causas comunes y especiales. Típicamente un proceso que exhibe solo causas comunes tiene una tasa constante de defectos. Sin embargo, las tendencias globales o los patrones cíclicos también pueden ser causas comunes. Otros patrones como los cambios de las desviaciones pueden ser causas especiales. La proporción de artículos defectuosos puede no ser estable. Estas son 4 que representan el 20%. Eso está. Esto es del ejercicio anterior. Entonces, aquí básicamente estamos concluyendo que la proporción es estable.
Y esta otra nos dice que la proporción de artículos defectuosos es estable. Ningún subgrupo está fuera de control. No necesitamos preocuparnos por la precisión de los límites de control porque se incluyen más de 11 subgrupos en los cálculos. Tampoco necesitamos preocuparnos por la precisión de los límites de control porque todos son subgrupos, tienen al menos 250 elementos. La variación de sus datos, de nuestros datos, está cerca de la variación esperada y los datos no muestran subdispersión o subdispersión. Si existen estas condiciones, es posible que veamos un aumento en el número de falsas de alarma o que tengamos un cuadro que rara vez emite señales. Entonces, la conclusión es, pues, es un proceso estable. Esto lo vamos a agregar antes de entregar el ejercicio. Vamos a corregir, porque aquí debe decir que el proceso es estable. Lo agregamos antes de hacer la entrega subir el video. Vamos ahora a realizar la aplicación de las herramientas que acabamos de ver. Vamos ahorita a describir el ejercicio. Nos dice que en la empresa aeroespacial N se está monitoreando el sistema de vacío que se mide en PSIs aplicado a algunos productos laminados que en empaque se requiere vacío. Nos requiere menos 8 PSIs y debido a que se han reportado las variaciones de vacío, se han decidido hacer un estudio a procesos tomando 4 muestras al día de una manera aleatoria durante 20 días laborales, que es lo de un mes. Nos pide elaborar vamos a elaborar las siguientes gráficas, que es la gráfica de racha para determinar si está bajo control estadístico y la gráfica XR. ¿Por qué XR? Porque sabemos que el tamaño de muestras es menor a 8. Entonces vamos a utilizar por medio de rangos, medias y rangos, y determinar si está bajo control estadístico. Bien, entonces vamos a cerrar este de aquí. Y vamos a abrir los datos de los 20 días por los 4 muestras por día. En este caso, si multiplicamos, dan 80 datos. Entonces, fueron 80 datos que tenemos ahorita registrados, reingresados ya en Minitab. Aquí están. Son los 20 días, 4 muestras aleatorias en cada uno de esos días y con sus respectivos datos en PSIs. Entonces, decimos que vamos a aplicar la gráfica de racha. Entonces, para esto vamos a ir aquí a Start, Quality Tools, Run Chart. Y vamos a elegir aquí PSIs, que es lo que estamos midiendo. Subgrupos, decimos que son 4. Aquí está. Vamos a dejar aquí Plot Subgroup Means. En opciones podemos poner el título, monitoreo de PSIs de vacío, partes laminadas. Okay. Entonces ya tenemos este gráfico, el Run Chart, el de racha, pero es por grupos de 4. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con grupos individuales, bueno, en este caso individuales. Control E para ir a la tabla y vamos a elegir 1. Ok, y ya tenemos las dos gráficas. Okay, son estas de aquí. Vamos a irnos acá, donde pues vemos que ambas son gráficas de racha. Una es de 80 datos individuales, aquí está, y la otra está en subgrupos de 4. Los valores de P menores a 0.05 en las pruebas de conglomerados, mezcla, tendencias y oscilaciones son los datos más importantes para las gráficas de rachas. Y vemos que en los datos individuales todos los valores de P son mayores a 0.05. Todos están muy por encima de 0.05. En la gráfica de racha, los datos divididas en subgrupos de 4, los puntos azules son las medias de cada uno de los 20 muestras, donde los valores de P en 2 son menores a 0.05, que es en mezcla y oscilación. Es esta de aquí y esta de acá. Ahorita vamos a ver lo siguiente. Si nos dice si hasta ahorita indica que no es un proceso estable, porque hay dos valores de P, que es en mezcla y oscilación, que están
por debajo del 0.05. Vamos a hacer otros tipos de gráfico. En este caso vamos a aplicar el gráfico de XR, donde nos dice que vayamos a estadísticos, control chart. Está XR. Aquí vamos a escoger PSIs dando doble clic. Tamaño de subgrupos es 4. Y aquí en opciones vamos a elegir las pruebas. Vamos a elegir todas las 9. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pruebas. Vamos a elegir OK. Y nos da esta gráfica de acá. Si se fijan, aquí nos está dando un dato fuera de control. Los límites de control. Mismos que tenemos aquí. Ese es el límite de control superior, inferior, la media, con un valor de 7.97. Y acá en lo que es rangos no vemos ningún punto rojo. Tenemos un punto fuera de control marcado en color rojo. La muestra número 3, que es esta, falló en la prueba número 1. La prueba número 1 decíamos que era que tenemos un punto fuera de 3 desviaciones estándar. Un punto fuera de 3 desviaciones estándar estar por abajo del límite de control inferior o del límite de control superior. En este caso salimos del inferior. Por lo cual podemos concluir que el proceso no está bajo control estadístico con los límites de control de la media. Entonces esto nos ayuda a concluir lo que habíamos visto aquí. También podemos utilizar el asistente. Vamos a utilizarlo, asistente, control chart. Vamos a elegir XR, donde elegimos PSIs, subgrupos de 4, y vamos a pedirle que estime con datos obtenidos ya que contamos. Ya nos está dando la alerta de que algunos subgrupos están fuera de control, donde nos está dando estos 3 gráficos, y pasamos aquí. Tenemos un punto marcado en color rojo, que es este de acá, por el cual podemos concluir que el proceso no está bajo control estadístico. También nos dice que la media del proceso puede no ser estable. 1, que representa el 5% de su grupo, está fuera de control de gráfico de X-bar. Tomar en cuenta que puede haber un 0.7 de su grupo fuera de control por casualidad, incluso cuando el proceso es estable, el cual aquí no es el caso. Y la conclusión es que la variación del proceso es estable, más ningún subgrupo está fuera de control en el gráfico R. Sin embargo, la media del proceso puede no ser estable con 1, que es el 5%. Subgrupo está fuera de control del gráfico X-bar. Es posible que veamos un 0.7 del subgrupo fuera de control por casualidad, incluso cuando el proceso es estable. Debemos investigar el subgrupo fuera de control y si tiene una causa especial, omitirla y en los cálculos. En este caso tendremos que averiguar este caso de acá. En caso de que hubiera salido abajo de 0.7. Es posible que no tengamos suficientes datos para estimar límites de control precisos. Al menos 100 puntos de datos deben incluirse en los cálculos. Si los datos están correlacionados, es posible que veamos un número mayor de falsas alarmas, debido a que menos del 2 subgrupos están fuera de los límites de control de gráfico X-bar. La prueba de recorrelación no es necesaria. Y aquí nos está recomendando utilizar gráficos de antes y después. Entonces, pues concluimos, es un proceso no estable. Habría que implementar algunas acciones para poder meter el proceso, considerarlo estable. Y sería pues todo. Vamos a agregar aquí el link del video que estamos grabando. Lo vamos a compartir en la plataforma. De mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias.